Imagínate la escena, un túnel oscuro, frío, lejos del rugido de miles de personas. Las cámaras, indiscretas, enfocan el rostro de un hombre que el mundo creía de acero. Un rostro que ha sido sinónimo de confianza, de arrogancia, de una fe inquebrantable en sí mismo durante 2 décadas. Pero en este momento, ese rostro está roto, desfigurado por el dolor. Las lágrimas brotan, incontrolables, mientras camina solo. No es un jugador cualquiera, es Cristiano Ronaldo. Y este no es el final de un partido cualquiera. Es el final de un sueño. El final de la obsesión más grande de su vida. ¿Cómo llegó hasta aquí? Como el atleta más preparado, el competidor más feroz que el fútbol moderno ha conocido, terminó su última batalla de esta manera, solo y derrotado en un pasillo anónimo de Qatar. Para entender la historia de la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, no podemos empezar por el primer partido. Tenemos que empezar por el fuego que lo consumía todo antes incluso de que el avión aterrizara en Doha. Porque Cristiano no llegó a este mundial a jugar contra Ghana, Uruguay o Corea del Sur. Llegó a jugar contra el tiempo, contra su propio legado y contra la sombra de su propia leyenda. Esta es la crónica de la última batalla del rey. Para comprender la magnitud del drama de Qatar 2022, es vital entender el terremoto que sacudió la vida de Cristiano en las semanas previas. Él ya no era el ídolo indiscutible del Manchester United. Su regreso a Old Trafford, que debía ser un cuento de hadas, se había convertido en una pesadilla. El nuevo entrenador, Erik ten Hag, representaba un fútbol sistémico, de presión y disciplina colectiva. Un estilo que chocaba frontalmente con la figura de un Cristiano de 37 años que demandaba que el equipo se adaptara a él, y no al revés. La tensión era palpable. Lo vimos en sus gestos de frustración en el banquillo, en su negativa a entrar en los minutos finales de un partido contra el Tottenham, y en su marcha del estadio antes del pitido final. Eran actos de rebelión, el rugido de un león que se negaba a ser domesticado. El club lo sancionó, lo apartó. Por primera vez en su carrera, Cristiano no era el centro del universo. Era un problema. Y un hombre como él, forjado en la adversidad y alimentado por el ego, no podía aceptar ese papel secundario. Fue entonces cuando decidió inmolarse. La entrevista con Piers Morgan fue una bomba nuclear. Durante 90 minutos, Cristiano no se guardó nada. Acusó al club de traición, criticó a la directiva, a excompañeros y por supuesto a Ten Hag, de quien dijo no respetarlo porque él no lo respetaba a él. Fue una declaración de guerra. Sabía perfectamente que esas palabras significaban su fin en Manchester. Lo hizo a propósito. Quería llegar al mundial como un agente libre, desatado de cualquier cadena, con un único objetivo en su mente: la Copa del Mundo. Era una apuesta de todo o nada, o conquistaba el único trofeo que le faltaba y justificaba su rebelión, o su legado quedaría manchado por una salida caótica y conflictiva. Así, con el mundo del fútbol debatiendo si era un héroe o un villano, Cristiano aterrizó en Qatar. No llegaba como el capitán de Portugal, llegaba como un rey sin reino, buscando su última conquista. Pero esta obsesión no nació en 2022. Era una herida abierta que llevaba sangrando 16 años. Su viaje en los mundiales es una historia de casi, de frustraciones y de cargar con un peso descomunal sobre sus hombros. En Alemania 2006, vimos la primera versión del fenómeno. Un joven cristiano de 21 años, descarado, veloz, con el dorsal 17 a la espalda porque el 7 pertenecía al legendario Luis Figo. Aquella Portugal era un equipo formidable, lleno de talento. Llegaron a semifinales y el mundo vio a un futuro rey dar sus primeros pasos, pero cayeron contra la Francia de Zidane, y la imagen de un joven cristiano llorando desconsoladamente tras perder el partido por el tercer puesto contra Alemania fue un presagio de lo que vendría. Era un ganador nato, y para él, no ganar era fracasar. En Sudáfrica 2010, ya era el Balón de Oro, el fichaje más caro de la historia,
el capitán y el indiscutible número 7. Pero la Portugal que lo rodeaba no estaba a la altura. Era él contra el mundo. La presión era inmensa. Marcó un gol contra Corea del Norte, pero la aventura terminó en octavos de final contra la futura campeona, España. La imagen de Cristiano escupiendo a una cámara tras la derrota fue la de un líder frustrado, impotente. En Brasil 2014, la historia fue aún más cruel. Llegó físicamente mermado, con una tendinitis rotuliana que lo tenía a maltraer. Portugal estaba en el grupo de la muerte y fue humillada en el primer partido por Alemania con un 4-0. A pesar de sus problemas físicos, Cristiano luchó hasta el final, marcando el gol de la victoria en el último partido contra Ghana, pero no fue suficiente para pasar de la fase de grupos. Fue quizás su momento más bajo con la selección. Y entonces llegó Rusia 2018. A sus 33 años, muchos pensaban que sería su última gran función. Y comenzó el torneo de una manera que solo él podía hacerlo. Un hat-trick contra España en el primer partido, incluyendo un gol de falta magistral en el último minuto para empatar el partido. Fue una de las actuaciones individuales más memorables de la historia de los mundiales. Parecía que, por fin, esta vez sí. Pero de nuevo, el equipo no acompañó y cayeron en octavos contra la rocosa Uruguay de Cavani y Suárez. Cada mundial era una nueva cicatriz. Y ahora, en Qatar, con 37 años, sabía que no habría más oportunidades. Era ahora o nunca. Era la última bala en la recámara. Y así comenzó la última campaña. El primer rival, Ghana. La tensión era máxima. Portugal necesitaba empezar con una victoria y Cristiano necesitaba un gol para hacer historia. El partido estaba trabado, cerrado, hasta que en el minuto 65, Cristiano cayó en el área. El árbitro pitó un penalti muy polémico. Las protestas de los jugadores ganeses fueron inútiles. El propio Cristiano cogió el balón. El mundo entero estaba mirando. Se enfrentaba a la historia. Con una calma glacial, tomó carrera y fusiló la red. La celebración fue un grito de rabia, de liberación. Se acababa de convertir en el primer y único futbolista masculino en marcar en 5 copas del mundo diferentes. Era un récord extraordinario, un testamento a su longevidad y a su increíble capacidad para seguir en la cima. En ese momento, parecía que su apuesta estaba dando frutos. Había silenciado a sus críticos, había demostrado que seguía siendo decisivo. Portugal ganó el partido 3-2, pero no sin sufrimiento. Cristiano, más allá del gol de penalti, no había tenido un gran partido en juego abierto. Se le notaba más lento, menos participativo. Pero el gol era lo que contaba. Era el titular en todos los periódicos del mundo. El rey había hablado. El segundo partido, contra Uruguay, era la oportunidad de sellar la clasificación y vengar la eliminación de 2018. Y fue en este partido donde vimos la primera grieta en la armadura del rey. Portugal dominaba y, en el minuto 54, Bruno Fernández colgó un centro al área. Cristiano se elevó, majestuoso como siempre, y peinó el balón. La pelota acabó en el fondo de la red. Inmediatamente, Cristiano corrió a celebrar como si fuera suyo, señalándose a sí mismo, reclamando la autoría del gol. La FIFA, en un primer momento, se lo concedió. Con ese gol, igualaba a Eusebio como el máximo goleador de Portugal en la historia de los mundiales. Pero entonces, la tecnología entró en juego. Los sensores dentro del balón demostraron que Cristiano no había llegado a tocar la pelota con el pelo. El gol fue, correctamente, adjudicado a Bruno Fernández. Este incidente, que podría parecer trivial, fue increíblemente revelador. Mostró una desesperación casi infantil de Cristiano por ser el protagonista, por acaparar todos los résicos. La imagen de él insistiendo en el vestuario que había tocado el balón fue la de un hombre cuya necesidad de gloria individual, a veces, parecía eclipsar el éxito colectivo. A pesar de todo, Portugal ganó 2-0 y se clasificó para octavos. Pero el debate ya no era sobre el equipo, sino sobre la obsesión de Cristiano. La narrativa empezaba a cambiar.
El último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur fue el punto de inflexión, el momento en que todo se rompió. Con la clasificación asegurada, el seleccionador Fernando Santos hizo rotaciones, pero mantuvo a Cristiano en el 11 inicial, quizás para darle la oportunidad de igualar o superar el récord de Eusebio. Pero Cristiano tuvo un partido gris, discreto, y en el minuto 65, con el partido empatado a 1, Fernando Santos tomó una decisión que cambiaría la historia. Sustituyó a su capitán. Mientras se dirigía al banquillo, las cámaras captaron a un Cristiano enfadado, murmurando algo. Más tarde se supo que sus palabras iban dirigidas a un jugador coreano que le pedía que se apurara, pero su lenguaje corporal era de pura frustración. Se sentía humillado. En la rueda de prensa posterior, a Fernando Santos no le gustó nada la actitud de su estrella. Dijo públicamente: «Vi las imágenes y no me gustó en absoluto». Esas palabras fueron una bomba. Un entrenador que durante 8 años había construido un equipo en torno a Cristiano, que lo había defendido a capa y espada, por primera vez lo reprendía públicamente. La relación de confianza se había fracturado. Nadie podía imaginar las consecuencias que tendría este enfrentamiento, pero el destino de Cristiano en su último mundial acababa de sellarse en ese preciso instante. El rey había desafiado al general, y el general estaba a punto de demostrar quién mandaba en ese ejército. Llegaron los octavos de final. El rival, Suiza. El mundo esperaba ver a Cristiano liderando el ataque, buscando redimirse. Pero una hora antes del partido, saltó la noticia que sacudió el planeta fútbol. Cristiano Ronaldo iba al banquillo. Por primera vez desde 2008, no sería titular en un partido de un gran torneo con Portugal. Fernando Santos, en una decisión de una valentía extraordinaria, había sentado a su leyenda. En su lugar, jugaría un joven de 21 años del Benfica, Gonzalo Ramos. La apuesta era de un riesgo altísimo. Si salía mal, Santos sería crucificado. Pero lo que ocurrió esa noche fue algo que nadie, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado. Portugal no solo ganó, sino que dio la mayor exhibición de fútbol de todo el mundial. Jugaron liberados, rápidos, fluidos, sin la obligación de tener que buscar constantemente a su número 7. Y Gonzalo Ramos, el sustituto de Cristiano, firmó una actuación para la historia. Marcó un hat-trick espectacular. La ironía era brutal, casi poética. El equipo jugaba mejor, mucho mejor, sin su mayor leyenda. Cada gol de Ramos era un puñal en el corazón de Cristiano. Las cámaras, crueles, lo enfocaban en el banquillo. Intentaba sonreír, celebrar los goles de su equipo, pero en su mirada se podía ver la tormenta, la confusión, la agonía de un rey viendo cómo su pueblo celebraba sin él. Fue una noche de coronación para Ramos y de destronamiento para Ronaldo. El mundo entero entendió el mensaje. La era de Cristiano en la selección de Portugal estaba llegando a su fin, y estaba terminando de la forma más dolorosa posible. No con una derrota, sino con una victoria aplastante, en la que él fue un mero espectador. El destino a veces es un guionista cruel. Tras la exhibición contra Suiza, Portugal llegaba a los cuartos de final como una de las grandes favoritas. El rival, la sorprendente Marruecos, el equipo que se había convertido en la revelación del torneo. Fernando Santos repitió la fórmula del éxito. Cristiano Ronaldo, de nuevo, al banquillo. Pero este partido no sería un paseo. Marruecos, con un orden defensivo heroico y el apoyo de todo un continente, se plantó como un muro inexpugnable. Y al filo del descanso, En-Nesyri se elevó a los cielos de Doha para marcar de cabeza el 1-0. El pánico se apoderó de Portugal. Fue entonces cuando Fernando Santos miró al banquillo y llamó a su leyenda. En el minuto 51, Cristiano Ronaldo saltó al campo. Era el escenario con el que había soñado toda su vida. Su equipo perdiendo, necesitando un héroe, y él entrando al rescate en su último mundial.
Tenía 40 minutos para forjar su última gran hazaña. Pero la magia, esa noche, lo había abandonado. Luchó, corrió, lo intentó. Tuvo un disparo en el tiempo de descuento, un remate seco que el portero Bono detuvo con seguridad, pero se le notaba impotente. Una sombra del jugador que fue. Marruecos resistió heroicamente. El árbitro pitó el final. El milagro era marroquí. La tragedia portuguesa. Los jugadores de Marruecos celebraban en el césped, escribiendo la historia del fútbol africano. Y mientras el mundo celebraba con ellos, una figura se alejaba en solitario. Era Cristiano. Caminando con la cabeza gacha, sin hablar con nadie, dirigiéndose directamente al túnel de vestuarios. Y fue ahí, en la soledad de ese pasillo, donde se derrumbó. Las lágrimas que vimos al principio de esta historia ahora tenían su contexto. No eran las lágrimas por un partido perdido, eran las lágrimas por un sueño imposible, por una vida entera dedicada a una obsesión que se le escapaba de las manos en el último segundo. Era el llanto de un rey que acababa de perder su última batalla. Entonces, ¿cómo recordaremos el último mundial de Cristiano Ronaldo? ¿Como un fracaso? Sería demasiado simple. Su torneo fue un reflejo de los últimos años de su carrera. Una lucha titánica contra el paso del tiempo y contra un fútbol que evoluciona hacia el colectivo por encima del individuo. Demostró que su instinto goleador seguía intacto, batiendo un récord que probablemente nadie igualará jamás. Pero también nos mostró su lado más humano y vulnerable. Su desesperación por el protagonismo, su frustración al aceptar un rol secundario y su dolor al ver que el final de su era era una realidad inevitable. ¿Mancha esto su legado? En absoluto. La grandeza de Cristiano Ronaldo no se mide por una Copa del Mundo. Se mide por 2 décadas de una consistencia y una ambición nunca antes vistas. Se mide en sus 5 balones de oro, en sus 5 Champions League, en ser el máximo goleador de la historia del fútbol. La Copa del Mundo era la última joya que le faltaba a su corona, y esa ausencia, en cierto modo, lo humaniza. Lo convierte en una figura trágica, un Aquiles del fútbol cuyo único punto débil fue la imposibilidad de conquistar el Olimpo de las naciones. Su llanto en aquel túnel no fue el de un perdedor, fue el de un guerrero que lo había dado todo hasta su último aliento. Tras el Mundial, el rey destronado necesitaba un nuevo reino, y lo encontró en un lugar inesperado: Arabia Saudí. Muchos vieron su fichaje por el Al-Nassr como una jubilación dorada, el triste epílogo de una carrera gloriosa. Pero se equivocaban. Para Cristiano, nunca se trata de un final, sino de un nuevo comienzo. Lejos de los focos de la élite europea, ha encontrado un lugar donde vuelve a ser el centro del universo, donde es idolatrado, donde cada gol es una celebración nacional. Y ha seguido haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles, decenas de ellos. Ha demostrado que su hambre competitiva no depende del escenario. Ya sea en el Santiago Bernabéu o en el Missoul Park, su mentalidad es la misma: ser el mejor. Su aventura en Qatar no terminó como él soñaba. No levantó la copa, no tuvo su final de Hollywood. Pero quizás su último mundial nos dejó una lección aún más poderosa. Nos enseñó que incluso los dioses del deporte sangran, que incluso las leyendas más grandes enfrentan la dura realidad del tiempo. Cristiano Ronaldo no ganó la Copa del Mundo, pero su última batalla, su lucha contra lo inevitable, su negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido, será recordada para siempre. Porque su verdadera victoria nunca fue un trofeo, sino su increíble, épica e interminable voluntad de competir. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna derrota podrá borrar jamás. Si te gusta este tipo de contenido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí, nos vemos la próxima vez.